Empecemos con una declaración de intenciones. Los dos primeros capítulos de WandaVision son los mejores de la serie. Estos capítulos tienen el formato de sitcom clásica. Todos sabemos lo que es una sitcom. Son series de 20 minutos, con pocos planos, con pocos escenarios y con personajes que siempre nos hacen reír con su humor y que al final todo acaba bien para ellos. En estos dos primeros capítulos, la serie WandaVision utiliza el lenguaje propio de las sitcoms. A partir de movimientos de cámara, de escalas de plano, del montaje o de la música, la serie subvierte su género sitcom y nos enseña que hay algo más debajo de esta capa de comedia. Hoy voy a analizar unas escenas de WandaVision y voy a mostraros cómo a través del lenguaje cinematográfico, sin ninguna necesidad de diálogo, se pueden subvertir los estándares de un género como la comedia. Pero antes, para analizar con propiedad WandaVision, creo que es importante entender mejor las sitcoms, qué son y cuál es su lenguaje narrativo. Así que, damas y caballos, mi nombre es José Sarries, bienvenidos otra vez a mi canal. ¿Qué es una sitcom? En los años 20, incluso antes de que se inventara la televisión, muchos programas radiofónicos ya utilizaban la estructura básica del sitcom. La comedia de situación, la necesidad de desconectar y echarse unas risas después de un duro día de trabajo, trajo a la parrilla radiofónica muchísimos de estos programas locutados. La demanda por este formato siguió aumentando, y cuando la televisión ya se asentó en los hogares, la sitcom no tardó en aparecer. En 1950 apareció la primera comedia de situación, I Love Lucy. I Love Lucy revolucionó el género, casi prácticamente lo creó. Creó el lenguaje y los mecanismos narrativos que definieron el concepto de sitcom, y que a día de hoy aún se siguen utilizando. El lenguaje y la narrativa de las sitcoms ha conseguido tener un estilo tan propio que con solo ver 15 segundos de cualquiera de estos programas, sabes perfectamente qué es lo que te vas a encontrar. Y esto mismo es la parte fundamental de su éxito. ¿Pero cuál es el lenguaje narrativo de una sitcom? El maestro Chaplin dijo: la vida es una tragedia en primer plano y una comedia en plano general. Una frase que parece que tomaron al pie de la letra para la realización de las sitcom. Y es que en las sitcom casi todo sucede en plano general. El plano general, donde vemos a todos los personajes y a toda la acción, son el símbolo más característico de este género. Y es que el plano general dentro del género sitcom cumple varias funciones, tanto narrativas como económicas. Económicamente, en esa época las sitcoms eran programas de bajo presupuesto grabados con público en directo, dentro de unos estudios que simulaban los diferentes sets. Ya podría ser una cocina, un café o un dormitorio. El público en directo, la velocidad en que se grababan los capítulos, el espacio que se le daba a los actores para su interpretación casi teatral. Todo esto condicionó mucho la manera de filmar este tipo de programas. Todo se grababa con 3 o 4 cámaras simultáneas. Una se reservaba para los planos generales, mientras que las otras servían para planos más cercanos a los protagonistas, los famosos plano contra plano. Este sistema dotó al género de un carácter propio. El lenguaje narrativo de la sitcom se basa prácticamente en planos generales, cámaras fijas sin movimiento, a excepción de pequeños paneos para seguir a los protagonistas mientras se mueven por el set y mantener todo, absolutamente todo lo que sale en plano dentro de foco. Vale, con estas premisas tendríamos que tener suficiente para poder analizar la serie WandaVision y ver, a partir del lenguaje cinematográfico, dónde la sitcom se subvierte. Así que después de todo esto, vamos con el análisis. Es importante entender que WandaVision es una serie de superhéroes creada por Marvel. Estos personajes vienen de otras películas, de géneros muy distintos. La serie arranca siendo una sitcom y no hay ninguna explicación para el espectador que conoce a esos personajes sobre qué es lo que está sucediendo y por qué están ahí. Es por eso que las escenas que analizaremos ahora funcionan tan bien, porque de manera absolutamente visual rompen el género, subvierten el sitcom. Y mientras ves la serie te vas dando cuenta de que esto no es una sitcom normal, de que hay algo detrás de ella. Vamos con una escena del primer episodio. Situémonos un poco. En el primer capítulo de WandaVision conocemos a la pareja protagonista, Wanda y Visión. En primera instancia se nos presentará su relación, sus poderes y su día a día, para luego avanzar con la trama. La pareja tiene que afrontar una cena con el jefe de Visión y su mujer. En esta cena, Visión se está jugando su puesto de trabajo.
así que Wanda utiliza sus poderes para preparar una cena impresionante en un tiempo récord. Después de un par de altibajos y de los típicos gags de sitcom, la cena sale correctamente y todos se disponen a cenar. Entonces el jefe sufre un atragantamiento con la comida. En este momento, en la sitcom de turno, Visión hubiera ayudado a su jefe, habría conseguido su ascenso para seguidamente abrazar a su mujer y después de un último chascarrillo finalizar el capítulo. Pero eso no es lo que sucede. La serie necesita que entendamos que esto no es una sitcom, que hay algo más bajo todo esto y que no hay que fijarse en los formalismos. Esta escena nos marca todo eso. El jefe empieza a atragantarse y la narrativa de sitcom se rompe. Empezamos a tener primeros planos de los personajes, de Wanda, de Visión, de la mujer del jefe, del propio jefe. La cámara se acerca hacia ellos en un traveling, algo completamente inusual dentro de las sitcoms. El montaje se apresura y los 3 planos comunes del género grabados por las 3 cámaras aumentan hasta 9. Elementos impropios de la sitcom en esa época. Incluso la música muta y se vuelve más moderna, rompiendo con el estilo tradicional. Oh, Arthur, stop it. 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 Después de esta escena, la serie vuelve a la normalidad y el capítulo acaba de manera positiva como todas las sitcom. Es en el segundo capítulo cuando volvemos a encontrarnos elementos que rompen esta narrativa, esta vez llevándolos un paso más allá. Esta escena es curiosa, detengámonos un momento en ella. En los años 50, la fuerte censura que había en Estados Unidos no permitía mostrar en televisión a una pareja o un matrimonio compartiendo cama. El primer capítulo de WandaVision se basa en una sitcom de los años 50, el show de Dick Van Dyke, en la que podemos observar cómo el matrimonio no comparte cama. En cambio, en este segundo capítulo, que está basado en la serie Bewitched, Embrujada en España, una serie de los años 60, podemos ver cómo el matrimonio ya podía compartir cama en pantalla, porque la censura se había rebajado bastante. Este pequeño gag de WandaVision simplemente utiliza metalenguaje para hablarnos de la evolución de la sitcom y de los diferentes formatos del género que la serie utilizará en un futuro. Avancemos en el capítulo. En esta escena, Wanda hace tareas de casa, cuando, de pronto, un ruido sospechoso invade el plano. Wanda se levanta, otra vez primer plano. Ya conocemos el significado de estos primeros planos, así que de manera inconsciente ya sabemos que ese sonido no forma parte del género sitcom. Wanda sale de casa y vemos la calle por primera vez. Entonces se encuentra con un helicóptero que tiene color. Obviamente el color es un elemento disruptivo en el género y en esa época, pero no es algo que hayan querido esconder. No obstante, un poco más sutil pero igual de importante es el transfoco que la cámara hace en un momento determinado. Un transfoco consiste en cambiar el foco de un elemento a otro para darle protagonismo a dicho elemento enfocado. Por ejemplo, de Wanda a la ventana y de la ventana a Wanda. Avancemos en el capítulo y vayamos a la siguiente escena, para mí una de las más interesantes. Aquí aparecen nuevos elementos narrativos, que se suman a los anteriores y que siguen en la misma línea, subvertir una vez más el género sitcom. En esta escena, Wanda y su vecina discuten cuando la radio empieza a fallar. Lo primero que vemos es el ya utilizado anteriormente traveling, acompañado de primeros planos, 2 elementos que han utilizado en las otras rupturas. Traveling hacia Wanda, traveling hacia la radio y traveling hacia la vecina. La escena tiene movimiento constante y con un montaje más agresivo. Los elementos son los mismos, el lenguaje es el mismo, todo sigue igual, pero de pronto aparece este plano. En Traveling, la cámara se acerca a Wanda mientras va girando hacia la derecha, dejándonos un plano extraño e inestable. A esto se lo conoce como el plano holandés. El plano holandés, o también llamado plano aberrante, es un encuadre en el que la cámara se inclina ligeramente hacia la derecha o izquierda y su principal atribución es la sensación de crear inestabilidad. Después del plano holandés, el vaso se rompe y el color aparece nuevamente. Seguidamente todo vuelve a la normalidad y volvemos al plano general. La escena vuelve al género sitcom como si nada hubiera sucedido. Vamos a ver la última escena del capítulo 2. Wanda y Visión están a punto de darse el beso con el que finalizar el capítulo, pero al igual que anteriormente, otro sonido irrumpe en la escena. Los dos salen a la calle y ven un apicultor saliendo de la alcantarilla.
De nuevo, seguimos con lo mismo. Si algo funciona, no lo cambies. Primeros planos. Travelings hacia los personajes. Y de pronto, algo nuevo. El tiempo retrocede. Volvemos al inicio de la escena. Ahora todo cambia a color y el capítulo finaliza. Después de este análisis podéis entender por qué para mí estos dos primeros capítulos son, a nivel de lenguaje cinematográfico, los mejores de la serie. Son los únicos dos capítulos que utilizan recursos narrativos propios del género sitcom para luego subvertirlos con un lenguaje cinematográfico que no corresponde a ese género. No me malinterpretéis, la serie me gusta y me parece muy interesante, pero a medida que los capítulos avanzan y nos muestran referencias a diferentes sitcoms más actuales, desde La Tribu de los Brady a Malcolm o Modern Family, en estas dos últimas, mucho más modernas, el formato sitcom y la manera en que son grabadas distan muchísimo de las sitcom de los años 50 o 60. Y la serie WandaVision no vuelve a utilizar el lenguaje cinematográfico para subvertir las sitcoms. Esto se pierde, la narrativa no funciona tan bien y no es tan mágico. Hubiera sido muchísimo más interesante seguir con planos o movimientos de cámara impropios de este género sitcom mucho más moderno, porque al final la mejor forma de explicar algo no es el diálogo, sino la mejor herramienta que siempre ha tenido el cine, a través del lenguaje visual. Hitchcock decía: una buena película es aquella que puedes ver con el sonido de tu televisor apagado, pero cuyo argumento puedes seguir entendiendo perfectamente. Y hasta aquí el análisis y el vídeo de hoy. Marvel ha dado un paso más allá creando una serie fuera de los parámetros a los que nos tiene acostumbrados, dándole un soplo de aire fresco a los cada vez más explotados superhéroes y superheroínas. Muy bien, Marvel, progresas adecuadamente. Bueno, espero que el vídeo os haya parecido interesante. Hacía muchos días que no subía contenido al canal, pero es por una buena razón, y es que me he mudado de casa. O sea, he tardado muchísimo en encontrar los cables y el micro y todo lo necesario para poder grabar, pero aquí estoy de vuelta. Muchísimas gracias por quedaros conmigo hasta el final. Y recordad, si el vídeo os ha gustado, compartidlo con todos vuestros amigos y amigas a los que les gusta Marvel y sobre todo a los que les gusta el cine. Dadle un like al vídeo si queréis muchísimos más análisis de series o películas, suscribíos al canal si os gusta mi contenido y recordad, dadle click a la campanita para recibir las notificaciones cada vez que subo un vídeo, que es una vez a la semana. Eso es todo, amigos. Nothing on a lucky man.